estar aquí. Yo soy Ana Lourdes Borges y esto es Vaciando el Saco. Muchas gracias, Octavio, por estar aquí. Gracias a ti. Gracias. Invité a Octavio porque él tiene un curso padrísimo de filosofía y creo que encaja muy bien con lo que estamos tratando de comunicar en Vaciando el Saco, porque muchas veces cuando sabemos de dónde vienen muchas creencias y de muchas partes del mundo, no nomás de donde estamos nosotros, nos damos cuenta qué tan a veces absurdo es lo que nosotros mismos creemos con tanto afán, o simplemente qué tan cuestionable es y qué tanto podemos nosotros realmente con conciencia pensar, quiero pensar esto o no quiero vivir de acuerdo a esto o no, y de esa manera tal vez seguir creyéndolo, pero desde una decisión propia. No, pues justamente el aprendizaje se construye, ¿no? Mutuamente, y siempre con estas conversaciones pues voy a aprender también de ti, ¿no? Eso es bien interesante porque justamente hemos perdido un poco el arte de conversar, ¿no? Y la filosofía, de alguna manera, pues por supuesto está este pensamiento general en la sociedad, ¿no? De que la filosofía se construye a través de un proceso académico, que sí, y es importante, ¿no? Formarse dentro de la academia, ejercitando el papel histórico, crítico de la filosofía, pero digamos que a través de la conversación, ¿no? El arte de charlar es necesario, porque la filosofía no es otra cosa que cuestionarnos, ¿no? Absolutamente todo. Y qué mejor que hacerlo justamente desde nuestros lugares de pensamiento, ¿no? Porque todos nos posicionamos en distintos modelos de pensamiento, ¿no? Que tiene que ver mucho donde crecimos, en las condiciones sociales, las condiciones culturales, incluso las condiciones geográficas, ¿no? De cómo nosotros podemos o necesitamos, mejor dicho, pensar nuestros orígenes y nuestra cultura nosotros mismos, ¿no? Perfecto. ¿Y cómo se hace eso? Porque lo que estás diciendo tiene mucha raíz de algo que pienso muy constantemente, que es, bueno, así lo describo en mi cabeza: nadie es más inteligente que tú. O sea, como decir, como que desde que nacemos, bueno, desde que empezamos a salir a la escuela y así, tenemos como que nos están diciendo que hay alguien que sabe más que nosotros sobre nosotros, o sobre la guía que queremos hacer nosotros. Entonces, eso ha llevado a que busquemos nuestras respuestas en el exterior. Y siempre ha sido afuera. Y no es que la información de afuera no sea buena, es excelente, pero el razonarlo, el procesarlo, tiene que ser de nosotros y pasar por el filtro de nosotros, y ese es el filtro más importante. Pero no hemos crecido de esa manera, hemos crecido en de que lo que dice aquí está bien, porque así nos enseñaron a aprender, así empezar. Bueno, si te sacas 10 es porque escribes todo exactamente como está en el libro. De hecho, es como justamente a partir, ¿no? de nuestra propia subjetividad, tener el poder de cuestionarnos lo que los demás quieren que seamos nosotros. Súper. ¿No? Es decir, ¿por qué yo tengo que ser un hombre heterosexual? Uh-huh. ¿Por qué existe la posibilidad de que yo tenga que ser un padre de familia o no? Uh-huh. Los estereotipos sociales y los estereotipos culturales que nos transmite el sistema, ¿no? Porque finalmente la familia es un sistema, uh-huh. La educación es un sistema, nos van condicionando a lo largo de nuestra vida de lo que tenemos o no que ser. Y eso se traspola a la discusión de la filosofía. Siempre estamos con estos desplazamientos muy extremos, ¿no?
entre lo blanco y lo negro, ¿no? Se es o no se es, ¿no? Que está ahorita muy de moda, ¿no? ¿Estás conmigo o no estás conmigo? Pero justamente la filosofía, a pesar de que puede pensarse o mucha gente cree que es algo sofisticado, es ese ejercicio cotidiano de cuestionarnos absolutamente todo, ¿no? ¿Por qué? Porque queremos conocer la verdad, ¿no? Y esa verdad no se puede llegar a conocer si no nos cuestionamos. Y esa verdad puede ser desde la verdad personal, ¿no? Hasta la verdad profesional, la verdad histórica, etcétera. Porque en ese sentido te lleva a un diálogo que dijera Platón, ¿no? Un diálogo interno, ¿no? Estarse uno autopreguntándose por absolutamente por todo, ¿no? Estarse cuestionando por todo y estar ahí obteniendo uno las propias respuestas. Y ahorita que te escucho decir eso de autocuestionarte y que estás diciendo todo, bueno, una palabra se me viene mucho a la mente, que es poder. Hemos aprendido y cuando digo hemos aprendido no significa que otros tengan la culpa, sino es porque, como dices tú, todos vamos condicionándonos en base a lo que vamos agarrando de todo este mundo que venimos y esta realidad que experimentamos. Pero vamos regalando poco a poco nuestro poder. En el momento en el que, porque para poder cuestionarnos, primero tenemos que retomar el poder de que somos alguien suficiente como para cuestionar. O sea, como ahorita dijiste, ¿quién escribe la historia del arte? Alguien que él solo se proclamó, que dijo, yo sí puedo estudiar, yo sí puedo decir, así es la historia del arte. Alguien que se la creyó, y los demás se la creyeron al que se la creyó. Pero empieza con agarrar tu poder, con yo sí puedo, y eso no tiene nada que ver con pensar que creemos más que los demás o pensar sino que todos tenemos algo que aportar, y el empoderarnos de eso y el decir, yo sí tengo esto, yo sí tengo la capacidad como para cuestionar y tener mis propias ideas, yo sí tengo. Entonces siento que viene mucho de retomar el poder de tu persona, de nuestra persona, viene mucho de retomar el poder de lo que o sea, de ser dueño de lo que nosotros pensamos, del retomar el poder de vivir la vida que nosotros queremos vivir, no la que nos vienen a decir. Totalmente, tienes toda la razón. Por eso hay que desnudar al rey, ¿no? Para entender que todos los seres humanos tenemos un valor per se, un valor intelectual, un valor afectivo, que de alguna manera, por ciertas circunstancias, por ciertos intereses, ciertas circunstancias nos desvalora a lo largo de nuestras vidas. Y lo vemos ahora con el movimiento feminista, ¿no? Cómo las mujeres proclaman la necesidad de expresar su voz, la necesidad de tener una postura ante un predominio de estructura milenaria, diseñada y dominada por hombres, donde a la mujer en términos generales se relegó a la casa a ser madre, y sus preocupaciones intelectuales fueron sometidas, ¿no? Pienso mucho en una querida amiga que acaba de fallecer, escritora también, Amparo Dávila. Te recomiendo muchísimo que la leas, a todo tu público también. Es una de nuestras grandes cuentistas, Ana Lourdes. ¿Sabes cuánta gente la conoce? Muy poca. Ahora, por su muerte, como suele pasar, más gente. Amparo Dávila quizás es nuestra mejor cuentista, junto con Inés Arredondo y Guadalupe Dueñas. 3 nombres de mujeres que muy pocas veces escuchamos. Generalmente escuchamos
Octavio Paz, Juan Rulfo, Carlos Fuentes, ¿no? Y en especial Amparo Dávila escribía cuentos de terror, cuentos que la gente cree que son de terror. Tan es así que cuando ella vivía en París, Julio Cortázar, que es un gigante de la literatura latinoamericana, le escribió una carta a Amparo Dávila y le dijo: Amparo, no he leído cuentos más terroríficos que los tuyos. En varias conversaciones que tuvimos, me comentaba, una vez le pregunté: ¿por qué dejaste de escribir? Porque nada más publicó 3 libros de cuentos, escribía poesía, y dejó de escribir porque el que era entonces su marido, Pedro Coronel, un gran artista visual, un pintor, le prohibió escribir. Pero por otra parte, sus cuentos, sus monstruos, los fantasmas que aparecen en esos cuentos, son la violencia machista que ella sufrió a lo largo de su vida. Entonces, por supuesto que ha sucedido a lo largo de la historia que nos quieren desarticular nuestro poder, ¿no? Ahorita te estoy hablando en un caso muy general, que es un caso de género, las mujeres, que afortunadamente cada vez hay más empoderamiento de la mujer, tenemos una situación muy distinta a la del siglo XIX, ¿no? Afortunadamente. Pero por otra parte también en términos muy personales, ¿no? En términos, por ejemplo, pienso mucho en las culturas indígenas. Por ejemplo, aquí en Caborca, los Tojonoota, ¿no? Que tienen un legado histórico, cultural impresionante. Y que a lo largo de los siglos, ¿no? Desde la conquista española hasta ahora, se les desarticuló, ¿no? el poder de expresarse, de manifestarse, de compartir sus conocimientos, porque finalmente lo más triste de quitarle el poder a una persona, a un grupo social, a un sector de la sociedad, es perdernos la oportunidad de conocer al otro. Y en situaciones cuando te quitan el poder, pues eso es otra situación, pero como dijiste ahorita, ya no estamos en esa, la mayoría de las personas ya no estamos en esa situación, pero estamos tan condicionados como las mujeres, por ejemplo. Ya no estamos en esa situación, pero estamos tan condicionadas que creemos que no tenemos el poder. O sea, tenemos en tantas, podemos hacer lo que queramos, literal, podemos hacer lo que queramos, todavía existen muchas injusticias, todo lo que es verdad, pero el poder la mayoría de las veces lo damos nosotros, y más que no nos quiten, el hecho de, y no nomás, y en maneras grandes y en maneras chicas, por ejemplo en relaciones, siempre decimos, en relaciones de todo tipo, pero siempre decimos: es que me hizo sentir de esta manera, tú me hiciste, por lo que me dijiste, me hiciste sentir de esta manera. O sea, en ese momento yo estoy diciendo que tú tienes el poder sobre mis sentimientos. O sea, ¿por qué habría de dar yo el poder de mis sentimientos a alguien más? O es que desde el momento que decimos no puedo, que usamos mucho la palabra no puedo, la verdad, realmente no puedes o no quieres, pero el momento en el que decimos no puedo, estamos dando nuestro poder, sin darnos cuenta. O sea, las pasamos dando nuestro poder por doquier y no decimos y eso hace que no vivamos al potencial que podemos tener. Y eso sucede, y la filosofía te respondería que eso sucede por el modelo de pensamiento del cual nosotros fuimos educados, que es el modelo de pensamiento judío-cristiano, la culpa. ¿No? Entonces... Qué sabroso lo que dijiste, ¿eh? Porque, híjola, sí, dime más. Sí, porque justamente que esto no tiene nada que ver con el cristianismo profesado por Cristo, tiene que ver con la institución religiosa, ¿no?
que para someter, dominar a la población, tuvo que infligir terror. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy caso. Los cristianos coptos, que eran, ¿no?, cristianos egipcios, vivían la alegría de la cristiandad, celebraban a Cristo. Su doctrina estaba basada en el gozo, en el compartir, en el amor al prójimo, en las doctrinas que Cristo profesó. Pero al Imperio Romano, que era quien había adoptado el cristianismo oficial, porque finalmente el cristianismo que hoy vivimos es una extensión del Imperio Romano. Y te pongo este ejemplo entre coptos y los cristianos romanos, porque de hecho hasta hace poco en el credo decía la Santa Iglesia Romana, ¿no? Si uno analiza cómo se desarrolla el pensamiento europeo, insisto en el pensamiento europeo porque de ahí viene nuestro pensamiento, nosotros fuimos conquistados por europeos, viene del cristianismo, el cristianismo que inflige terror a las personas. Te vas al infierno, te van a caer las plagas, ¿no? De hecho, el modelo de evangelización en América fue muchísimo más relajada con los jesuitas, que eran muy pedagógicos, muy afables, que los franciscanos. Por poner un ejemplo terrorífico, ¿no? La iglesia de Pitiquito tiene 2 murales de la Virgen del Apocalipsis y una calaca, un esqueleto, con el propósito de atemorizar a los primeros pobladores de vienen los fines del tiempo y tienes que ser justo y tal, porque si no te vas a ir al infierno. Por eso tenemos muy insertada la culpa, muy insertada, ¿no? Entonces sí tiene que ver mucho el modelo de pensamiento con eso. Y nomás para comentar, en cuanto, porque todos sabemos que la religión es un tema no tan fácil de tocar, pero cuando nos metemos a cuestionar nuestras creencias, tenemos que a fuerza, de alguna u otra manera, la manera que cada quien nos sintamos cómodos, de alguna manera cuestionar las creencias que vienen de la religión. ¿Por qué? Porque están metidas en nuestra sangre, están metidas, como dices tú, de ahí venimos. Lo que dices es bien interesante, porque hay que quitarnos de la cabeza que el cuestionamiento incomoda. Okay. El cuestionamiento nos lleva a la verdad. En temas de la religión, finalmente no es que dejes de creer en la fe, sino fortalecer la fe a partir de encontrar la verdad. Es decir, los ejemplos los tenemos al acceso, ¿no? Todas las religiones fundadoras, no las sectas, sino las religiones fundadoras, son hermosas, ¿no? El cristianismo profesa y promulga el amor al prójimo, y ya con eso es todo, y esa debe de ser la regla. Y el cristianismo, y la verdad que todas las religiones, ¿cómo lo dijiste ahorita? Fundacionales. Fundacionales, la verdad. Sí, todas. Todas eso. Entonces, regresando al tema, lo importante justamente es cuestionarnos para llegar a la verdad. Y al llegar a la verdad, nosotros no vamos a permitir que nos quiten nuestro poder. Qué importante, porque la verdad que sí, la culpa es gran parte de la razón por la que no tomamos nuestro poder. Y la verdad que estamos
hasta podemos sentirnos queremos ser nosotros mismos. Estoy pensando en las instituciones que tenemos desde chiquitos y tenemos una necesidad inherente de ser lo que somos, ya sea lo que sea, pero lo que venimos a hacer este mundo, y cuando no encaja con lo que te está pidiendo el exterior, empieza la culpa, y empieza la culpa desde bien chiquitos. Entonces, sí, justo el pensar cómo es muy importante el diálogo interior, que es una manera de filosofar, ¿no? Porque el diálogo interior lo que te permite es justo encontrar las respuestas en ti mismo y encontrar tu camino tú mismo, sin la necesidad de encontrar en alguien, en un referente, ese camino y frustrarte, ¿no? O sea, tanto personal como profesionalmente, ¿no? Porque muchas veces creemos que tenemos que tener modelos a seguir, ¿no? Profesional o personalmente, pero somos distintas personas y tenemos distintas capacidades y tenemos distintas maneras de expresarnos. Entonces, lo más importante es activar este diálogo interior, cuestionarnos nosotros mismos, cuestionar nuestras propias decisiones, nuestras propias maneras de ver el mundo, nuestras propias maneras de relacionarnos con nuestro entorno, encontrar en nosotros nuestras propias respuestas de nuestras posibilidades. Y eso es difícil. La filosofía ahora diría o pondría que es complejo todo esto porque justamente tenemos muchos distractores, ¿no? Sobre todo mediáticos, ¿no? Tenemos como una maquinaria del ego. Estamos ante la maquinaria de producción de ego. Muy bien. Entre el cine, las redes sociales, estamos consumiendo egos donde por supuesto viene mermada la manera en que nosotros nos vamos a posicionar. Por eso la publicidad se ha desarrollado en imágenes, ¿no? O sea, es el golpe de vista, ¿no? El que entra directamente a nuestro inconsciente y consumimos esa imagen, ¿no? Consumimos ese producto, consumimos esa promesa, ¿no? De compra tal crema y vas a rejuvenecer 20 años, compra tal champú y vas a ser el símbolo sexual, ¿no? Es decir, estamos en una era de consumo muy exacerbada que nos está alejando de nuestro diálogo interior. Y por eso hay muchos problemas en términos de encontrar el fin último de las cosas. Completamente de acuerdo. Y ahorita mencionas varias cosas, todo se me hizo de suma importancia, pero varias cosas que me brincan. El diálogo interior es de suma importancia, pero el diálogo interior también es incómodo. ¿Por qué? Porque a veces, ¿no? O al menos al principio, cuando empezamos a conocernos, es incómodo porque el diálogo interior nos pide trabajo, nos pide que resolvamos algunas cosas, porque lo que traemos adentro quiere brillar, y para que brille necesitamos pulir. Entonces nos pide pulir, y nos pide abrir, y nos pide destapar ciertas cosas que necesitan ser trabajadas. Entonces, y vale la pena trabajarlos, pero una vez que se pone medio incómodo, tenemos todo lo que tú dices, los distractores están a la mano, atacando nuestra atención, y lo hacen de una manera perfecta porque para eso están hechos. Y con tantas distracciones se hace bien fácil el evadir ese diálogo interior, que a veces que aunque es lo que nos va a llevar
a mayores niveles por decirlo de esa manera, a elevar nuestro nivel de conciencia, o como vamos a decir, o como desarrollarnos, o como queramos decir, se hace muy fácil, se hace muy a la mano. ¿Qué piensas? De que no estamos viviendo nuestra vida. Es decir, ¿cuándo fue la última vez, ¿no?, que escribiste a mano, ¿no? Alguna idea, algún pensamiento personal o intelectual? ¿Cómo es que tú te desarrollas con tu entorno en términos de darle prioridad a salir a caminar, de ver un atardecer, a estar pendiente de la publicación de tu youtuber favorito, ¿no? Es decir, se están estableciendo una serie de parámetros que están generando ansiedades, y sobre todo a generaciones más jóvenes. Y estas ansiedades, ¿cómo las resuelven los jóvenes? Pues a través del consumo, a través de estar consumiendo, y justo creo que ahora esta pandemia del COVID es una oportunidad de replantearnos, ¿no?, cómo nos desarrollamos, cómo nos vamos a replantear con nuestro entorno, ¿no? Afortunadamente yo cada vez veo más noticias de cómo se está valorando, por ejemplo, la vida de la naturaleza, de los animales, la preocupación por ellos, ¿no? Los humanos somos los ajenos a la tierra. La tierra existía antes que nosotros. Los animales, muchos animales existían antes que nosotros. Nosotros somos los que invadimos, ¿no? Y esta relación que puede sonar romántica, si tú quieres, pero de regresar a lo básico que no genera ansiedades, que no genere... ¿qué es lo que hace el mercado? ¿Qué es lo que hace el sistema de consumo mediático, ¿no? Querer ser como esa persona que estamos viendo, ¿no? Y no lo vamos a hacer porque pues ni tenemos la misma edad, ni las mismas condiciones económicas, ni el mismo... Y ahorita lo dijiste, el solo hecho de querer querer ser alguien en el exterior te desconecta de ti mismo, y no, así no es, somos únicos, cada quien venimos a ser nuestra propia persona. Exactamente. Y encontrar cada uno de nosotros nuestro poder, que creo que también eso ha sido muy interesante. Como sabes, yo soy director de cultura en Caborca, y lo que hice fue una campaña durante estos 2 meses de que la gente mandara pinturas, dibujos, obras de danza, música, freestyle, y la gente, mucha gente que no es artista, digamos, oficial, de título, que no necesita ese título, se descubrió que tenía la capacidad de expresar. Y todos los seres humanos, Ana Lourdes, tenemos la capacidad de expresar, y se nos ha olvidado. Todos tenemos la capacidad, y no solamente en términos artísticos, sino en términos afectivos, ¿no? En términos intelectuales, en términos sociales. Cada ser humano es tan valioso como el otro. ¿Tú crees que tenemos la capacidad y también la necesidad? Todos tenemos la capacidad. ¿Y la necesidad crees o no? ¿O crees que unos tienen necesidad de expresar y otros no? Yo creo que todos tenemos la necesidad. Yo también creo. De alguna u otra manera, pero yo sí creo que todos tenemos la necesidad de expresar algo. Hay muchas maneras, no significa que tiene que ser verbalmente o escrito o a través del arte, pero sí creo como que venimos a sacar lo que traemos. Yo sí siento como
como la poeta Maya Angelou decía, me quedó muy grabado, porque yo sí siento de esa manera que las cosas, que las palabras son cosas, y si no las sacas te pesan. O sea, yo realmente creo, porque esa sí ha sido mi experiencia, si tienes una necesidad de expresar algo, independientemente de quién lo vea, quién lo vaya a escuchar, si uno no lo saca vía lo que sea más acorde, pesa. ¿No? ¿Tú qué crees? Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. El ser humano es un ser expresivo. Es su condición humana, la expresión. Y justamente hemos vivido en sistemas de pensamiento que nos han cohibido y nos han detenido nuestra capacidad expresiva. Cero conducta, ¿por qué? Porque hablo en clase. Claro. Sí, es cierto. ¿No? Cuando es bien interesante, ¿no? ¿Cómo podemos reconocer cada uno de los seres humanos una gran capacidad expresiva y creativa? Porque yo sumaría la creatividad. Todos somos creativos, de una o de otra manera. Yo también creo. De una o de otra manera. Pero los sistemas de pensamiento no dicen no. Eso es peligroso, ¿no? Porque pueden llegar a conocer la verdad. Que es un poco lo que establecía Umberto Eco en su novela que se me acaba de olvidar el título, ¿no? De En nombre de la rosa, que se hizo una película y que fue muy famosa también, que era la historia de un monje y de su discípulo, justamente tratando de entender por qué la iglesia había censurado libros, que lo hizo hasta hace poco, hasta el siglo XIX. ¿Por qué se nos prohíbe el acceso al conocimiento? ¿No? Entonces, y a la creatividad también. Y a la creatividad también. Sin que nos demos cuenta, las instituciones por las que pasamos, y vuelvo a decir, porque no sé, estaría dando mi poder si digo que es culpa de los demás, y simplemente estar consciente de por qué, en qué momento nos separamos de esa creatividad que es tan inherente en nosotros, porque igual desde chiquitos entramos en instituciones que nos dicen no, aléjate, como dijiste ahorita, aléjate de eso porque eso te va a traer culpa, volvemos a lo mismo, te va a traer culpa, te va a traer vergüenza, te va a traer, ¿por qué? Porque no vas a hacer las cosas bien, pero siento que eso es parte de lo que tenemos. ¿Por qué los niveles de depresión están tan altos? ¿Por qué los niveles de uso de suicidios están bien altos? En Estados Unidos, de los principales causas de muerte entre niños de 18 y 19 es el suicidio. Ese tipo de cosas, yo creo que es porque traemos cosas inherentes que no están pudiendo salir, que no es humano. Es decir, como la creatividad, como la expresión, que ahora gracias a todo prueba está el social media y todo eso, que tenemos una excesiva necesidad de expresar, porque todos estamos, pero creo que como estas son necesidades inherentes del humano, al momento de estar por tantos años tan bloqueadas, nuestro cuerpo está reaccionando y decir, por ahí no es, te estás limitando. Y qué bueno que tocas el punto del suicidio, porque la peor pandemia del siglo XXI no es el COVID-19, es la depresión. O sea, hay sobre todo jóvenes y adolescentes, que eso es muy preocupante, ¿no? Y justamente viene del fracaso del sistema educativo a nivel mundial. No tenemos un sistema educativo que potencialice las capacidades de los sujetos, porque los sujetos somos distintos a uno. Completamente. El hiperactivo que anda corriendo por todo el salón, ¿quién no te dice que va a ser el gran atleta en su juventud? El que está hablando todo el tiempo, ¿quién no te dice que va a ser el gran actor en su juventud? Es decir, todos somos diferentes, no nos podemos condicionar a unas reglas
que se han enmascarados de disciplina, ¿no? Cuando la disciplina tiene que ser la disciplina de la empatía, de la solidaridad y sobre todo la disciplina de ser buenos seres humanos, ¿no? Y no una disciplina correctiva, incluso que cohíbe, ¿no? Escuchar nuestra propia voz siempre nos va a sacar del atolladero. Completamente de acuerdo. El diálogo interno, ¿no? El estar justamente cuestionarnos para preguntarnos, llegar cada vez, si es posible, a la verdad, ¿no? De las cosas. ¿Y cómo sabes si es la verdad? ¿Cómo dirías tú? Cuando no te genera ningún problema. Completamente de acuerdo. Cuando no te genera ningún problema. Interior. Interior, Uh-huh. sí. Sí, completamente de acuerdo. Uh-huh. Y en ese sentido, saber que hay un valor, ¿no? Un valor inherente a cada uno de nosotros, como se puede trasladar a las culturas, ¿no? Todas las culturas son valiosas, ¿no? Como lo podemos trasladar al pensamiento filosófico. Todos los pensamientos filosóficos, incluyendo el pensamiento ilustrado europeo, que nos ha de alguna manera insertado esta noción de la culpa, son valiosos. Lo importante es cuestionarnos y siempre tratar de buscar la verdad. Perfecto, estoy completamente de acuerdo. Excelente para cerrar. Excelente, muchísimas gracias, Octavio. Muchas gracias. Octavio tiene su propio podcast. ¿Quieres platicar un poquito de tu podcast? Pues sí, se llama Resistencias Minúsculas. Es una serie de diálogos con agentes culturales latinoamericanos. Para mí es importante cómo pensamos relacionarnos con esta crisis, pero sobre todo a través de la imaginación, ¿no? Entonces se llama Resistencias Minúsculas y pues lo pueden escuchar cada semana. Perfecto, voy a poner su contacto aquí abajo y muchísimas gracias Octavio por esta conversación. Bueno. Ese fue nuestro episodio de hoy. Muchas gracias por escuchar. Nos vemos la próxima semana y a crear una vida mágica.